Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Oscar de la Academia. No, es el Pentágono. Lo que pasa es que tengo tantas estrellas aquí hoy día que es el Oscar de la Academia del Periodismo. Por eso voy a saludar a Mary Vaca. ¿Cómo te va, Mary? Hola, ¿Todo bien? Mari, bien exagerado. ¿Todo bien? ¿Algo exagerado? ¿Tú crees? Y el Cuilich está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Verónica, Berito. Buenas noches. Hola. Andrés Gómez Vela, ¿cómo te va? Gracias. Bien, ¿Todo gracias bien? por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes por haber aceptado en una noche terrible donde uno quiere ir a ver al Oscar. No, no es tan así. Hay gente que no le interesa. Lo que pasa es que estamos un poquito tarde por si enloqueció la ciudad de La Paz, está el remate de A las citas. Y a la gente le gusta ver eso, y como estamos tan cerca, bueno, fue un poquito dificultoso llegar hasta aquí. En todo caso, vamos a dedicarnos a hablar de varios temas, pero esencialmente uno. El 21 de febrero recordamos 3 años de la derrota más dura de Evo Morales en elecciones. Han habido otras, creo que después de eso no ganó nada. La más dura, la más preocupante y la que, si bien más le ha afectado, no le va a hacer mella para que vaya a las elecciones. El 21F fue lo que esperábamos. Eso esperábamos, se ha movilizado la gente. Claro, luego de ver las imágenes de las movilizaciones en Venezuela, uno pensaba que podía haber hecho eso, y creo que no. Estará en relación, me imagino, a la cantidad de población que uno puede reunirse, o la población de cada país. De todas formas, está abierta la idea para determinar qué es lo que ha pasado el 21F, de hace pocos días, y qué es lo que viene y qué es lo que se puede esperar. Dale, Chino. ¿Yo? Vos pues. Bueno, Mario, a ver, primero un saludo a todos los panelistas y por supuesto a la gente que nos ve, y otra vez muchas gracias. Mira, días antes del 21, yo puse un tweet que decía, se nota que flaquea el 21, pero no era mera intuición, ¿no? Sino que había ciertos indicios en la sociedad, pero tampoco era para sorprenderse, porque todo lo que se repite cansa, ¿no? Y al final, cuando llegó el día de la concentración, digamos, se vio un número reducido, pero ojo, ese es un número reducido, eso no significa que a la gente se le haya pasado la bronca, no, más bien hay una bronca acumulada, que no sabe, que dice, no, marchando no vamos a lograr nada, saliendo a la calle, quizás algo, pero no vamos a lograr nada. Yo creo que la energía se está acumulando con miras a las elecciones del 2000 de este año. Pero ahí hay una disyuntiva de esta gente que va a las marchas. Dice, a ver, el 21F, además de sacar, porque el 21F, además de la derrota de Morales, lo que desnuda es la actitud autoritaria total de Morales, ¿no? Porque, primero, desconoce el límite al poder, que es la Constitución, y desconoce la última palabra que tiene una democracia, que es el pueblo, por eso se llama vinculante y por eso le llaman soberano. Entonces, esta gente que sale a marchar, ¿no? La gente que defiende el 21F, dice que pide que respete el mandato del pueblo al presidente, y resulta que los candidatos que están ahí no respetan ese mandato del pueblo. Porque el mandato del pueblo ha inhabilitado a Morales y los candidatos aceptan jugar el juego de la democracia con un candidato inhabilitado. Entonces, esa contradicción hace que la gente, por supuesto, haya cierta desorientación ahí. Y dice, ¿cómo es? ¿Vamos o no a las elecciones? Y si vamos a ir con el candidato inhabilitado. Además, ¿quién nos garantiza cómo nos va a ir, ¿no? En esas elecciones? Aunque tenemos el triunfo asegurado, pero no tenemos ninguna garantía de que realmente se alcance, digamos. Esas son las primeras ideas, digamos, que puedo lanzar en esta primera parte.
Mira, de mi parte yo creo que el tema de que ha habido poca asistencia de gente, creo que ha sido evidentemente en la mayoría de las capitales, salvo Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz ha sido realmente una presencia masiva, hemos visto fotos absolutamente contundentes y una presencia muy fuerte de la gente con este hartazgo de que el presidente quiera prorrogarse. Ahora, creo que esta poca presencia en las demás ciudades y sobre todo en La Paz, yo creo que ya se ha vislumbrado en octubre del año pasado cuando se han hecho los actos o las protestas por el Día de la Democracia. ¿Y por qué coincide esto con qué? Con que ya se estaban armando los proyectos políticos, se estaban armando los binomios. Entonces yo creo que con quién está compitiendo, digamos, esta idea del 21F también es con la antipolítica. Lo que pasa es que la gente no le gusta salir a marchar por un candidato, no le gusta abanderar, digamos, a un político. Entonces creo que por eso la gente no se suma masivamente ya al movimiento 21F. ¿Por qué? Porque se está canalizando la demanda a través del partido y no a través de la plataforma. Creo que ese es el principal motivo por el que la gente no ha salido a la calle. Por otro lado, el presidente ha dicho que el 21F ha quedado enterrado con las primarias. En cierta medida, por esto que acabo de decir, tiene razón. ¿Por qué? Porque con las primarias ha desestructurado a la oposición, lo ha obligado a convertirse en proyectos políticos, en candidatos, en binomios, y por lo tanto ha desestructurado la idea del 21F, ¿no? Por ese lado creo que el presidente tiene razón. No creo que tenga razón cuando habla, por ejemplo, de la presencia de la CIDH en Sucre, porque dice que ese ha sido el otro elemento que ha enterrado el 21F. No tiene nada que ver, porque la CIDH no ha venido a Bolivia a tratar temas de Bolivia, simplemente ha venido a tratar temas de otros países. Entonces creo que ahí ha sido simplemente más su deseo que otra cosa. En todo caso, lo que creo es que el movimiento opositor debería en cierta medida tomarle la palabra al presidente. Él dice: se ha enterrado el 21F. Ok, debería ser el momento para que los opositores estructuren un verdadero mensaje alternativo, un verdadero proyecto de país alternativo. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que están colgados hace 3 años del 21F y resulta que no basta. Es decir, el 21F es igual en contra de Evo, es decir, estoy en contra de Evo, es no a Evo, pero el no a Evo no alcanza para ir a las elecciones de octubre. La gente quiere un proyecto que le enamore. ¿Por qué? Otra vez por la antipolítica. Es decir, los opositores no solamente van a tener que pelear contra un candidato enorme que es Evo Morales, enorme en el sentido de que gasta los recursos del Estado para hacer propaganda, etcétera, etcétera, sino que van a tener que luchar contra el desencanto de la gente. Y me parece que eso es muy, muy duro. ¿Por qué? Porque hasta ahora no se ha notado que ellos hubieran logrado enamorar a la gente con un proyecto alternativo. Solo es 21F, solo es no a Evo. Entonces, mientras eso no suceda, yo creo que vamos a seguir teniendo manifestaciones casi vacías, presencia escasa de la gente en las calles, arrastrando a los partidos políticos. Mary, creo que no estás entendiendo bien qué significa el 21F. Primero, que no me digas que no entiendo las cosas porque soy una mujer inteligente, primero. No tiene nada que ver con seas mujer. Sí, no, es que me estás diciendo que no entiendo las cosas y yo no admito eso. El 21F no es una plataforma anti-Evo. El 21F es en realidad el resultado de lo que ha sido una consulta popular haciendo uso de la democracia participativa, en el cual es la ciudadanía, la nación, la que decide no suspender el artículo 168 de la Constitución, lo que te conlleva a que esta acción política por parte del gobierno de presentar un binomio de Evo Morales con Álvaro García para una cuarta administración política es ilegal y es ilegítima. No es una plataforma para construir una política alternativa el 21F, es para demostrar que estamos viviendo un periodo de ilegalidad y de una crisis constitucional muy fuerte. Las crisis constitucionales no se ven en las calles, las crisis constitucionales se resuelven además por la vía política y también por la vía judicial. El hecho de que tengas gente en las calles gritando a favor o en contra de Evo Morales dentro de lo que es una fecha tan importante como la del 21 de febrero, no significa que esto se resuelve por barras bravas. Y esto ya es también para que también la gente, la ciudadanía empiece a entender. La política tiene que dejar de tener esta consistencia de barrabravismo. Ya tenemos que empezar a pensar en institucionalidad, y lo que el 21F es eso básicamente. Estamos ante un Estado en el cual no se puede proteger ni tutelar los derechos porque no quieren cumplir la Constitución, así de sencillo.
Y eso es el 21F. Es la muestra clara de que tenemos todo un régimen de gobierno que ha decidido no actuar dentro del parámetro de la ley. Y cuando hablo también de régimen de gobierno, incluyo también a lo que es el régimen electoral, que ha ido en contra de la misma Constitución y del régimen electoral propio. Eso es el 21F. De ahí a convertirse básicamente en una propuesta de que solamente ciudadanos sin partidos políticos pueden acceder al poder, eso es una equivocación que creo yo ya desde el año pasado se ha ido corrigiendo. Ahora, si me permite, solo permíteme un segundo, Esta es la diferencia de cuando hablas tú y hablo yo. Tú eres un político, yo estoy haciendo análisis de la realidad. No soy ningún político porque no candidateo a nada. Estás haciendo política y estás haciendo discurso político y casi que consigna política. En cambio, yo estoy tratando de hacer un análisis de la realidad y por eso me dices que no entiendo. Un efecto, es el efecto jurídico del 21F. Y lo estás convirtiendo el efecto jurídico en una plataforma política. Por eso es que estás demandando, primero, que los binomios tengan un sistema alternativo a lo que es la respuesta jurídica que hemos tenido como nación el 21 de febrero del 2016. Tiene que cumplirse ese mandato. No hay alternativa al 21F. Hazlo cumplir. La única manera de hacerlo cumplir es que no vayan a las elecciones. ¿Y viste lo que pasó en Venezuela por no ir a las elecciones? El chino, a quien respeto un montón, ha planteado en una de sus columnas. Si tiene que abstenerse de ir a las elecciones, es el binomio que está impugnado por el 21F. Entonces impide que ese binomio vaya a las elecciones. Impide. La realidad fáctica es que ellos están en carrera electoral, punto. Sobre eso es lo que tiene que trabajar el proyecto político alternativo de ese país. Pero no a partir de lo que es el 21F y su efecto. Una cosa, Mary. Obviamente la primera vez que la oposición no quiso participar o no participó en Venezuela, le fue muy mal. Pero la segunda vez le fue bien, porque se negó a participar y vea el aislamiento de Maduro. Si hubiera participado, hubiera legitimado, ¿no? Yo me pongo a pensar el día después de las elecciones de octubre. ¿Tú crees, Mario, que va a entregar el mandato? Porque estamos peleando entre sistemas, un sistema abierto, democrático y un sistema totalitario. ¿Quiénes están en el sistema totalitario? Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia, están íntimamente ligados y vinculados. Y están peleando ellos por sostener un sistema totalitario. Ya nos ha demostrado, por ejemplo, en Nicaragua, Ortega, que no quiere irse. Nos está demostrando Maduro que no quiere irse. No importa que mate de hambre a su pueblo, pero no quiere irse. Entonces, ¿qué indicios más espera? ¿Qué indicios más espera la sociedad boliviana, ¿no? Para terminar de convencerse que no estamos frente a un gobierno que va a aceptar las reglas de la democracia? No va a jugar a eso, porque ya alteró varias veces. ¿Cómo puedes aceptar a un gobierno que se burle de la gente, del voto del pueblo? Y segundo, en cualquier sistema democrático, el poder tiene límites. Y uno de esos límites, son dos límites, la Constitución y la decisión del pueblo. Les ha valido un carajo los dos. ¿Por qué? Porque han alterado las reglas. Porque han dicho, bueno, no vamos a respetar el referéndum. Y segundo, la Constitución, sí, no se cambia, pero no la vamos a respetar. Dime, ¿van a respetar las elecciones? ¿Tú crees que sí? Yo solo dirijo este programa. Tenemos la pregunta. Ahorita te voy a responder, pero que vaya a ver. Tratando de abonar un poco esta diferencia de criterio que había entre Yerko y Mary, lo que yo postulo es que es cierto que el 21F como tal, como objeto de estudio, como objeto de análisis, creo que tiene dos niveles de comprensión y de análisis. Un primer nivel es el que señala el Yerko, normativo, jurídico y que tiene que ver con el resultado. Me parece que una forma de medir la pregunta que ponemos hoy en el programa, que es ¿qué ha pasado con el 21F?, sería ver el tema de las encuestas respecto a si está de acuerdo con la postulación o no del presidente, que la siguen haciendo ahora como candidato. Y entiendo yo, por lo que recuerdo, no tengo el dato muy fresco y a la mano, pero recuerdo que eso se ha mantenido. Es decir, el momento jurídico, democrático en el que la gente iba a votar el 21 de febrero del 2016, en tendencia política jurídica se mantiene y es un mandato que ha pasado por todo lo que ha pasado y conocemos. Ese es, creo que, un nivel institucional, normativo, jurídico. Pero creo que también lo que estábamos buscando en un principio responder acá es el nivel
comunicacional, de discurso político que tiene el 21F, que al final del día le da la densidad para sostener ese resultado práctico, existente, real, normativo, jurídico en el juego político, viendo las circunstancias, como bien señalaba Mary, que son totalmente claras y están sobre la mesa, a reserva de que nos guste o no, las compartamos o no. Creo que ahí hay tres cosas que se pueden decir y algunas ya las han comentado. La primera, el Andrés decía, todo lo que se repite cansa, y es cierto. En términos de discurso político, se llame 21F o se llame logros de gobierno, tienen un tiempo de agotamiento. Por lo tanto, el 21F como consigna, como contenido político, habrá quienes han pensado que ese es el contenido político, realmente ha llegado un momento de agotamiento normal, natural, y creo que quienes lo enarbolan se están dando cuenta de ello. Tiene que ver un poco con la densidad que ves en las calles, un poco lo que dice Yerko, que no debería pasar, pero que al final del día pasa, que la gente sale, lo reivindica, saca su polera, etcétera, etcétera. Creo que ese es un elemento natural que ha pasado con el 21F como discurso político. Creo que es cierto también lo que señalaba Mary, que ha habido una agenda política promovida y motivada desde el oficialismo que ha tenido que ver con hacer uso de la ley de organizaciones políticas y adelantar las elecciones primarias de una norma que con mucho sentido democratizador, que por ese cambio después ha venido a mover un escenario político y que ha puesto a un actor muy importante de la consigna del discurso político del 21F en figurillas, que son las plataformas ciudadanas. Adelantábanse las primarias, hemos discutido en este programa qué pasaba con las plataformas ciudadanas. Acá está el resultado. Hoy todo está politizado, lo que decía Mary, tiendas políticas. A reserva que nos gustan. Pero una última cosita. Y la última creo que tiene que ver con que en este año el oficialismo ha afrontado de otra manera esta fecha. El año pasado, si ustedes lo recuerdan, la estrategia comunicacional que se afrontaba era Día de la Mentira, ha sido una mentira, Zapata, el que gana con una mentira es una mentira, su victoria, no sé qué, no sé qué. Este año han decidido pasarlo de lado. De hecho, no vamos a decir mucho, la gente que haga lo que tenga que hacer, nosotros vamos a apostar al SUS, que ha ocurrido un día antes. Lo hemos conversado en esta mesa el anterior domingo, eso también tiene un matiz político, y por supuesto el jueves, sumado a que era compadres y demás, se han sumado todas estas circunstancias que hacen que simbólicamente el 21F se vea efectivamente, creo yo, en una caída, salvando el tema de Santa Cruz, que sí se mantiene fuerte. Pero eso no quiere decir de ninguna manera, creo yo, la realidad de la gente que sigue en la cabeza con defender el voto que emitió el 2016. Y ahí estoy de acuerdo con Mary. La pregunta que hay que hacer ahora es cómo la oposición política va a capitalizar eso, no para beneficio propio, sino para la consecución y lograr el objetivo que ellos mismos se plantean en defensa de esto, que es esa no postulación, o si realmente lo van a afrontar cumpliendo la pregunta de si van a elecciones o no. Y ahí entra todo un poco el análisis que hemos ido soltando. Ahora, a propósito, quiero reivindicar la palabra política. Ya. Todos los días lo hago. ¿Sabe por qué? Sí, pero yo quiero reivindicar porque a mí me encantan los cursos que ahora tengo. Pues desde hace 4 años. Son chicos que hablan de política. Yo les digo, no tengan miedo de hablar de política. Porque polis, el origen de la palabra, es organización, es participación. Y aquí estamos en política. Política. Y de la buena. Porque la política es participar en las corrientes de opinión respecto a temas comunes. Entonces, ese es el primer elemento. ¿La persona tiene derecho a hacer política partidaria? Claro que sí, tiene derecho. Nosotros veremos a cuál vamos a apoyar o no. Pero lo que nos estamos jugando en este momento no es un gobierno, nos estamos jugando la democracia. Ahora, a propósito de lo que dice Mary, por ejemplo, que enterró las primarias el discurso del 21F, o diré, eso dijo el gobierno, perdón, el gobierno, no. Las primarias enterró a Morales. ¿Dónde está el 1.000.000 de votos que debería tener? No tuvo. Ni siquiera su partido, ni siquiera los que han ido a votar, han votado absolutamente todos. Pero después han sacado el discurso, ese discurso de fabricar realidad, decir, pero en ninguna parte han participado así, es el partido más grande de Latinoamérica. No, por ahí no va el asunto. Las primarias han demostrado que evidentemente Morales ha sido enterrado por su propio partido. Segundo, dice, estos días había un debate gracioso sobre quién tiene más calle, ¿no? ¿Quién tiene más calle? ¿Quién convoca más gente a la calle? ¿Hace cuánto tiempo que el MAS no convoca gente a la calle? ¿Hace cuánto tiempo no llena? Y si llena, ¿cómo lo hace?
clientelismo, prevén La pregunta tiene que ser, presión. ¿quién tiene más helicóptero? Pero A ver, eso yo me has creo que hecho una tenemos que pregunta y me claro. has desafiado, querido Andrés. Sí. Y yo voy a apelar al principio de Hoffman, que tú lo conoces, y dice que la explicación más simple suele ser la más probable, pero no la más satisfactoria. Y entonces estamos hablando aquí de política y estamos analizando, y yo escucho a Petro, al candidato colombiano, ¿es no? Petro. Gustavo Petro, Y he escuchado a mucha gente decir, violencia no. Extrema violencia no en Venezuela, etcétera. Y voy a trasladar esto aquí a Bolivia. Hay que sacar a Evo Morales. ¿Cómo hay que sacar a Evo Morales? ¿Por las calles? ¿Con la ley? ¿Con partidos? ¿Cómo se saca Evo? Se lo gana simplemente en las elecciones. Y ahí lo uno con la pregunta de Andrés que me hace hace algunos segundos. ¿Tú crees que se va a ir Evo Morales por las buenas? Son preguntas en este instante a las que, créanme, puede ser muy simple, no va a ser satisfactorio por ese principio. Y me sigo preguntando cuál es el camino correcto. ¿Seguir con la ley? Ya no. Y ERCO nos dice, no es tiempo de barras bravas. ¿No fueron las barras bravas que sacaron a Goni en octubre? Esa es la situación. Yo me hago esas preguntas, ¿no? Sí, sí. ¿Alguien quiere profundizar un poquito más en torno a eso? Bueno, lo primero es que quiero comentar algo que acaba de decir Andrés, que las primarias han enterrado a Evo Morales. Yo creo que en cierta medida sí, es decir, no es lo que ellos esperaban, no es el 1.000.000 de votos que esperaban, finalmente ha sido 1/3, y además de ese tercio, el 10% ha ido a votar nulo, ha ido a votar blanco, entonces yo creo que ha salido mucho más debilitado en vez de fortalecerse como él esperaba. Sin embargo, también ha servido para el otro objetivo, que es desestabilizar a la oposición, desestructurarla, convertirla en binomio, dividirla como está ahora y evitar que este proyecto 21efista, digamos, se consolide. O sea, ha logrado los dos objetivos. Si tú quieres, ahí está, ha sido un empate, si tú quieres. Por un lado en contra de los opositores, por otro lado en contra del propio Evo Morales. Respecto a tu pregunta de qué va a pasar con Evo Morales, mira, yo creo sinceramente que Bolivia, o sea, aquí hay tradición de calle, evidentemente. Es decir, no creo que la gente se vaya a bancar más prorroguismo. Es decir, la gente está dispuesta, yo creo, a ir a las elecciones, a votar, pero si es que la gente cree o ve o comprueba que le han robado el voto en las urnas, que le han hecho fraude o lo que sea, la gente va a salir a la calle a defender su voto. O sea, no estoy aquí promoviendo la violencia ni la confrontación, estoy otra vez haciendo análisis. ¿Por qué? Porque la gente está cansada, coincido en eso plenamente, la gente está cansada y básicamente el principal eje, digamos, del desgaste de Evo Morales es su prorroguismo, ni siquiera son sus políticas. La gente puede estar feliz con el SUS, más allá de la medida un poco apresurada, precipitada y a veces demagógica, pero está muy molesta, está muy amputada, para decirlo en sus términos, con el prorroguismo. Entonces yo no creo, sinceramente, que la gente va a permitir que le roben el voto en las urnas. Una cosa, Mario, a ver, ¿sabe? Perdón. Déjame. Ya, está bien. Tú eres el conductor, adelante. No, es lo que voy a hacer, es lo que hago siempre, voy a ir a un corte. Bueno. No, debo ir a un corte, por favor, luego de los mensajes vamos a seguir, esto se pone muy, muy, muy interesante. En instantes vuelve la programación de TVU. Memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el presente y optimismo desafiante para encarar el futuro. El programa es para educar, para aprender, para prevenir y ante todo esta temática es algo que nos interesa. Los casos de VIH están incrementándose en el país. ¿Qué mejor que hablar de salud con profesionales del campo de la salud? Doctor TV. ¿Cuáles son los síntomas, las causas y el tratamiento de las diferentes enfermedades y patologías? Doctor TV, lunes, miércoles y viernes a las 19 horas. Gracias, muy gentil. Aquí está una discusión interna, así que no va a trascender, me imagino. Pero bien, estamos en ello. Te quité la palabra, querido Andrés. Sí, lo que estaba sosteniendo era que, a ver, mira,
Yo creo, Mary decía una cosa, que la gente va a estar vigilante, digamos, a su voto, que si va a haber algún indicio de manipulación en el voto, un fraude, va a reaccionar. Tal como es nuestro sistema, es probable que haya muy poco fraude, porque tienes la posibilidad de tener el acta, sacar, hacer conteo rápido y todo, al margen incluso del Tribunal Supremo Electoral. Es probable que haya manipulación en los sectores rurales. Por ejemplo, yo conozco muy bien esas áreas. ¿Cómo votaban? ¿No? Digamos, nosotros de una comunidad, Yerko, nuestro dirigente, solo él vota, nosotros solo firmamos. Así votan en esas comunidades del norte Potosí. Bueno, adelante, Andrés, de afirmar. Pero por ahí voy a... ¿Siempre se vota así o...? En esta elección. Sí. ¿Por qué? Porque en el norte Potosí, por ejemplo, han empezado a dividirse. El MOP, el Movimiento Originario Popular, ya no apoya al MAS, pero entre ellos se han empezado a pelear, porque le tiene envidia al dirigente, que de una noche a la mañana apareció con mucho dinero. Entonces, para evitar un desbande de votos, no, y para evitar que vaya a la derecha, como dicen, entonces hay uno solo que vote, pero nadie denuncia eso, ¿no? Segundo, les voy a recordar lo que pasó en Sucre, en Chuquisaca, diré. ¿Cómo evitaron que vaya a segunda vuelta Condori? Un fraude, llámale de guante blanco, ¿no? Un fraude al fin. No anularon los votos del FRI y dijeron, ya no vas a segunda vuelta. ¿Quién hace eso, Mario? ¿Quién hace eso que nos diga la gente? El juez electoral. ¿De qué lado está el juez electoral ahora? Mamani pintaba paredes palmas. Choque es independiente. El Tribunal Supremo Electoral está en manos del MAS, además son masistas de corazón, ¿no? Las personas que más o menos no eran, se fueron, ¿ya? Pero, ¿qué hace la justicia electoral? Hay que inhabilitar a este candidato. Muy bien, todos los candidatos del BEN. El uninominal, creo que va a ganar este uninominal, pero el del MAS está por detrás, inhabilítalo. Inhabilitaciones, ¿no? Va a haber observaciones a las mesas, van a anular. Es decir, ese tribunal no es confiable. Y no es confiable desde el momento que no respeta el mandato popular y el tribunal. Además, hay muchos elementos que demuestran que están muy ligados al gobierno. Hermosos diagnósticos estoy escuchando acá. ¿Alguien va a ver qué se plantea hacia adelante? Es decir, María lo ha hecho. María ha dicho, vamos hacia adelante, los partidos deben presentar plataformas. ¿Qué es lo que deben hacer? Creo que no es tiempo todavía de presentar programas. No creo que es hora de... Pero bien, lo has dicho tú. Tú has dicho Barra Bravas, ya no Barra Bravas. No solo Barra Bravas. No solo Barra Bravas. Ahora bien, ¿qué hacer? ¿Qué debería hacer la ciudadanía? ¿Esperar, ir a la elección? ¿Evitar? ¿Cómo se evita que Evo Morales vaya a la reelección? Mira, creo, no sé, estoy perdido en todo esto. Andrés tiene una, si me permiten, por favor. Andrés tiene una visión que me parece muy interesante de lo que podría ser la conducta electoral de la ciudadanía boliviana, ligada además a algo que también Mary lo ha diagnosticado. Esta ausencia de confianza en las instituciones que están a cargo de llevar adelante la elección, porque precisamente en 2 ocasiones se han burlado, estas 3 en realidad, en 3 ocasiones las instituciones que estaban a cargo de defender el voto y el resultado de los mismos no lo han hecho, han omitido cumplir con ese deber. Ese incumplimiento de deber, esa omisión de deber, ese abuso de poder dominante, es lo que está llevando a que la ciudadanía no solamente sospeche, sino que decida utilizar toda su energía no en la calle, sino en el voto. Bolivia tiene ese comportamiento, o sea, los bolivianos tenemos ese comportamiento político, sobre todo, entre lo que es calle o voto, voto o calle, voto y calle. Sí. A mí sí me parece preocupante porque es llevar a la política a un nivel de energía fundamentalmente estomacal, es de sentimientos, de sensaciones, no así de raciocinio. ¿Qué es lo que debería pasar de aquí en adelante hasta octubre fundamentalmente? La ciudadanía debería organizarse en redes de protección de su voto, porque va a causar un efecto inhibidor en esta corte electoral tomada o en esta corte electoral parcializada, el hecho de ver a una gran cantidad de ciudadanía organizada en pos de defender su voto. Y sobre todo, esta defensa del voto es bastante clara,
de tener el respaldo de que su voto se ha emitido de la manera en que ellos lo han hecho. La mayoría de los fraudes electorales, que es, como dice también Andrés, que requieren, o sea, que no pueden superar el 5%, suelen darse en lo que es la manipulación de los datos de las actas electorales, que son los certificados del sufragio del voto en cada una de las mesas electorales y los colegios electorales. Y además es validado en los tribunales departamentales. Tienes 2 espacios donde se puede corromper el voto y anular el voto de la ciudadanía, que siente que el prorroguismo es lo peor que le puede pasar a un servidor público. Hay un caso muy interesante, me parece que era el de a inicios de siglo, se me va a veces, eran Siles. Hernández. No. Creo que ¿a inicio de qué siglo? ¿Del 20? Del siglo XX, exactamente. Del siglo XX. Fernando Siles me parece que era, que no. llevó adelante un gran gobierno y luego... Los liberales estaban... Los liberales, estaba Pando Montes, a principios del siglo XX. Hizo un buen gobierno. Brockman en un libro sobre... Bush. Sobre Bush. Eso es después de la guerra del Chaco. No, cuando Bush todavía estaba en el colegio militar. ¿Qué pasó? Cuéntame. Hizo un gran gobierno y después... Hizo un gran gobierno y luego él decide terminar y no ir a una reelección, porque para ese momento, estamos hablando del 2025 por el estilo, no había la reelección. Pero lo convencen en función de números y popularidad, en función de calle. Le dicen, usted tiene más calle y por lo tanto la gente va a votar por usted. Y él genera esto... Es Hernando Siles Reyes, estás hablando de Hernando Siles Reyes. Sí. Pero que le falló porque inmediatamente lo golpearon. Exacto. Porque hay un gen en el boliviano antiprorroguista. Cuando siente que ya ha llegado el tope, es más, cuando siente y ve que una autoridad va más allá de lo legal, de los recursos, porque estamos acostumbrados a tolerar el muñequeo, algunas mañas, es más, hasta lo vemos como, mucha, qué interesante, o sea, es alguien que sabe cómo jugarse con la ley, pero cuando ves que rompe la ley, ya sientes un temor que se expresa en una negatividad en tu voto. Creo que nosotros lo solemos llamar el voto castigo. Sí, perdón, voy a tratar de analizar un poco la pregunta que has hecho, Mario, y también me siento igual bastante perdida, porque entiendo perfectamente lo que dice Yer con respecto a la lectura del 21F, le entiendo perfectamente, pero ahí vuelvo a lo que comentaba hace rato, hay otro escenario pragmático, real, en el que las cosas están ocurriendo de otra manera. Entonces me ocurre hacer las siguientes 3 preguntas que van un poco a lo que tú decías. ¿Qué se hace? ¿Qué hace la oposición primero? Creo que la oposición, en esto que hablábamos de que el 21F como discurso político ya está agotándose, si es que no se ha agotado ya, tendrá que ser parte de una estrategia, ya no sirve solo el discurso. La oposición política tendrá que encontrar cómo establece su estrategia, que puede ser de varias maneras, utilizando varios momentos políticos e impulsando y soltando los momentos políticos desde ellos. ¿Qué nos ha mostrado la oposición política? Que nos guste o no nos guste, está ahí como un actor relevante. Nos ha demostrado el año pasado ya con ciertas alianzas, con ciertos lanzamientos de candidaturas y demás, que van a ir separados. Esa es una realidad que nos guste o no, está ahí. Van a ir separados por lo menos la mayoría. Han acudido a primarias, aunque no lo han hecho simbólicamente y no han querido legitimarlas, son parte de esa habilitación que se ha hecho al inscribir las candidaturas. Entonces ya tenemos varias candidaturas que están corriendo. Y hay una decisión política ahí de algunos de los más importantes actores de la política formal, que tiene que ver con vamos a ir a elecciones y además estamos siendo separados. Ese es un primer tema, eso tiene que definir la oposición, cómo da la vuelta a esta estrategia, acomoda de acuerdo a los fines, si sus fines son muy personalistas, pensando persona, organización política, o si van a tratar de buscar un fin común que podrá ser detener la candidatura de Evo Morales. Ahí se me ocurre hacer la siguiente pregunta, y ahí sí le voy a poner un matiz más de opinión. ¿Qué hace la ciudadanía? Porque obviamente la ciudadanía no necesariamente tiene delegadas todos sus deseos en estas tiendas políticas. De hecho, yo creo que más bien que hay mucha distancia, por lo que señalábamos. Y esto lo da cuenta las últimas encuestas en las que los niveles de indecisos parecieran estar dando cuenta de que van a ser quienes van a definir de alguna manera algunos resultados. Es gente que realmente, como nosotros, no sabe qué hacer, no tiene la respuesta. Pero ¿qué tendría que hacer la ciudadanía? No además como una consigna, sino como un proceso durante todo este año. Ahí estoy de acuerdo con lo que dice Yerko, hay que generar redes de cuidado del voto, sí. Yo confío mucho en el sistema electoral
por varias razones, a reserva de quién esté a la cabeza o no, porque es un sistema electoral que se ha cultivado durante muchos años y que tiene que ver con mucha veeduría ciudadana y demás. Yo tengo confianza en esa estructura, en esa microestructura que funciona en el país. Pero también creo que la ciudadanía tiene que ponerse como mandato defender la democracia en varios niveles. Estoy pensando en que la campaña va a ser muy álgida y va a haber falsas noticias, tiene que estar muy atenta, no tiene que creerse todo. Estoy de acuerdo en que no tiene que ser una campaña del hígado y del estómago, que tenemos que ser más grandes, que tenemos que poder deliberar, que tenemos que poder estar en desacuerdo como podríamos estar en esta mesa, pero decirlo con altura, jugar la política como la reivindicaba Andrés. Creo que hay muchas cosas que la ciudadanía puede hacer para, no en nombre de la democracia, cuidarla durante todo este proceso. Pero tú ya estás aceptando, Verónica, de que el candidato es legal. El candidato Evo Morales. Yo estoy un poco plegada a la realidad. Creo que el día de hoy, como comentaba, la oposición ya da cuenta de que va a ir a un proceso y estoy casi segura de que un tribunal electoral. El candidato del MAS es inconstitucional. Perdón, Andrés. Estoy casi segura de que un tribunal electoral, que coincido, la mayoría de la ciudadanía puede creer ilegítimo, va a hacer una convocatoria en los próximos meses y va a empezar a calendario electoral. La ciudadanía definirá ahí. Es una realidad. No, pues la ciudadanía ya definió. Fue el 21 de febrero de 2016, la ciudadanía le dijo, usted, señor, tiene que irse a su casa. Yo por eso te pregunto, ¿es natural que ahora se considere que un candidato que perdió en un referéndum, la máxima instancia, porque estos tipos que ponen de los adjetivos, la democracia te voy a responder, Andrés, cuando pueda terminar mi idea, que tenía 3 partes. Pero yo quiero agregar una cosa, porque yo quiero agregar una cosa. Quiero pensar, después te voy a dar el minuto o los 2 minutos que quieras, no sé. Por ejemplo, si vamos a estar el día después de las elecciones, yo me imagino algo. Morales ganó de nuevo. ¿Qué va a decir la oposición? Nos han hecho fraude, que no debería haber participado ese candidato porque estaba inhabilitado. ¿Cuál va a ser la reacción de la comunidad internacional? Y si era inhabilitado, ¿por qué ustedes han participado? Bueno, yo le pido una disculpa a la audiencia porque estaba tratando de terminar esta idea, la voy a retomar, voy a responder lo que ha dicho el Andrés y por supuesto lo que ha dicho quedará sobre la mesa. Yo tenía esa duda respecto a qué hace la ciudadanía. Y finalmente, un tercer momento, creo que es algo que se determina con mucha claridad, cómo está el escenario político. La pregunta es, ¿qué hace el oficialismo? Creo que la ruta más clara que tenemos todos en el país es qué va a hacer el oficialismo. Y eso dice mucho de cómo están planteadas las estrategias. Nuevamente, a reserva de que nos guste, creamos legítimo o no, en términos de juego político está puesto ahí sobre la mesa. Respecto a lo que decías, Andrés, no sé si me parece natural o no podría evaluarlo en ese sentido, pero ahí me apego mucho a algo que le han cuestionado mucho a los medios, como Página 7 en algún momento, de por qué ponen a un candidato ilegal en las encuestas. Y ahí me apego a lo que les decía. Mi nivel de análisis por lo menos está en lo que está pasando. Yo puedo pensar otra cosa a partir de una lectura presentista o una lectura pragmática. Porque yo creo hoy, sobre lo que yo analizo y trato de darle insumos a la ciudadanía, y la ciudadanía sabrá si los toma o no, es respecto a una realidad que yo veo. Y la realidad la he ido comentando a partir de datos de esta lectura. No, yo solo te he preguntado si es real o no que el candidato Morales ha violado la Constitución y el voto popular y por tanto no debe ser candidato. Esa es la realidad. Sí, bueno, pero no solamente el candidato Morales, ¿no? La Corte o el órgano electoral plurinacional, al haber validado una candidatura que está constitucionalmente inhabilitada, ha cometido un delito electoral. Yo creo que se trata de posiciones políticas. Conocemos también la posición de Verónica y qué sé yo, o sea, todo el mundo tiene derecho a expresarla aquí públicamente o no expresarla finalmente, ¿no? Que me parece que es el caso. Respecto al Tribunal Electoral, lo que el MAS dice que puede ganar, que incluso habla del 70%, ¿no? Que puede ir a dar una goleada, digamos, a las elecciones de octubre. Pues si es que tiene tanta confianza, yo creo que al que más le interesaría tener un Tribunal Electoral legítimo es al MAS, para que nadie ponga en duda ese es su triunfo, digamos, en las urnas, ¿no es cierto? Entonces, que el MAS nos demuestre a todo el país de que tiene realmente ese apoyo y cambie ese Tribunal Electoral. A mí me parece que ese debería ser un objetivo inmediato, digamos, del sistema político boliviano. Buscar el cambio de ese Tribunal Electoral y también los TEDs, porque si en el Tribunal Nacional tenemos este problema, me parece que en los TEDs tenemos ese problema multiplicado por 9 departamentos, ¿no? Y por otro lado, coincido en que
se tiene que hacer un control electoral, pero ese control electoral no va a venir del cielo, no va a venir de la ciudadanía que se va a organizar masivamente, tiene que venir también del sistema de partidos, es decir, todos los candidatos de la oposición, ya que han decidido ir separados, mínimamente deberían ponerse de acuerdo para hacer ese control electoral, porque ninguno de ellos tiene capacidad de llegar a los 9 departamentos, a los 300 y pico municipios, es decir, tendrían que ponerse de acuerdo y poner el control electoral allá donde ellos son fuertes. No sé si lo vayan a hacer, o sea, es bien complicado pensar en eso. Pero por otro lado, me parece que más peligroso que el Tribunal Electoral es lo que está sucediendo dentro de los partidos de la oposición. Es decir, creo que va a haber dos opciones opositores que van a tener una cantidad de voto interesante. Y yo creo que en aras, digamos, del país, en aras de la democracia, una de esas opciones opositoras debería bajarse la candidatura antes de llegar a las elecciones, para dar paso a una candidatura que realmente tenga la capacidad de ganarle al presidente Evo Morales. No estamos hablando de unidad, porque no puede existir unidad entre diferentes, como son los candidatos, pero estamos hablando de la defensa de la democracia. A mí me parece que Óscar Ortiz va a despegar poco a poco y podría convertirse en lo que ha sido en el pasado Samuel Doria Medina, es decir, agarrar ese voto y de pronto lo que va a hacer es dispersar, ¿no? Entonces habrá que ver quién finalmente queda de segundo cuando estemos acercándonos al proceso electoral, y eso sí sería patriota, sería democrático que el que está en el tercer lugar se baje de la candidatura. Quiero un poquito a lo que decía Andrés al respecto de lo que es la legitimidad y legalidad de las elecciones a partir de cómo los partidos políticos o las organizaciones políticas en este país lo asumen como tal. Lo interesante de las primarias, las que hemos tenido el 27 de enero, es que al haber participado estas organizaciones políticas juntamente con una candidatura, con un binomio ilegal impugnado por la Constitución, es que ya le dieron validez al proceso electoral de octubre. No podrían bajarse y decir, es que en realidad estábamos compitiendo con un fantasma jurídico. No podrían hacerlo. Lo segundo, no siento yo que estamos en el momento en el país como para atribuirles una condición moral a las organizaciones políticas que están ahorita en concurso hasta octubre para poder dos cosas. Una, ordenar los valores que surgen post 21 de febrero, que tienen que ver mucho con lo que es la defensa a ultranza de la institucionalidad electoral de este país, vale decir, democracia. Y lo segundo, de que aparten sus intereses muy personalísimos del juego en la carrera electoral a octubre. Yo lo veía esto con Jimena Acosta y Fernanda San Martín, ambas diputadas todavía. Durante un año hemos estado estudiando lo que se llaman organizaciones políticas, a raíz de esta ley de organizaciones políticas. Bolivia no tiene partidos políticos. Lo que Bolivia tiene como organizaciones políticas dentro de ese paradigma, ese paraguas, es en realidad maquinarias electorales, unas más eficientes que otras. Y cuando hablo de maquinarias electorales, a estas solamente se dedican a producir listas para espacios donde hay competencia pública. A eso es lo máximo que llegan. Es por eso que también tenemos dentro de las organizaciones políticas una gran cantidad de candidaturas en sus listados que no tienen los mínimos morales y éticos suficientes como para ser representantes en cualquiera de las asambleas, la municipal, la departamental y la nacional. Yo extraería desde ahora hasta octubre de la axioma o de la fórmula de defensa de los valores democráticos a las organizaciones políticas. ¿Pueden hacer su parte? Sí, tienen que hacer su parte. Conduciendo una campaña limpia y también promoviendo el que la gente que participe en estas organizaciones políticas, más allá de que son solamente listas, genere las condiciones como para que también la ciudadanía masivamente se articule a través de redes para la defensa de su voto. Es decir, construir armas de protección o de democratización masiva. Eso es lo que yo quería decir. Andrés, me has hecho preguntas, quiero hacerte un par yo. ¿Va a haber elección? Mira, ¿Va a haber elección? No, yo tengo enormes dudas. Bien. ¿Ya? ¿Va a participar Evo Morales en esa elección? Yo creo que si no hay elección no va a participar.
Es obvio. Claro, ¿no ve? Pero una cosa, Mario, algo básico. ERCO dice, por ejemplo, que no se puede renunciar. Yo sí creo que pueden renunciar los partidos. Deberían empezar a discutir. ¿No pueden renunciar? Claro que pueden renunciar. Claro, pueden renunciar a sus candidaturas. Sí. Es muy diferente que vayan... ¿En contra de sus intereses? No, porque tienen que estar haciendo listas. Han hecho mucho. Si realmente quieren salvar la democracia... Ese es el fondo. Si realmente quieren salvar la democracia, pues no tendrán que pensar en sus intereses personales, porque si no estamos entrando a este sistema que nos ha llevado este gobierno. Aquí... O sea, ¿todos deberían renunciar? No, déjame pensar un ratito, déjame decir. Tengo un minutito nada más. Deberían renunciar, por ejemplo, si no va el principal candidato con buenas opciones, puede ir Evo con Paz y con Pambol, que vaya. Pero es muy diferente que el candidato que tiene más opciones se retire. ¿Por qué? Porque no va a aceptar que, además de que tiene el árbitro al lado, además de que acepta a un candidato inhabilitado, no, por supuesto que, ojo, que el contexto internacional además cambió. Pero lo que tú estás planteando es una cosa interesante pero desquiciada, discúlpame. Pero eso nos va a alargar este sistema por 20 años más. Tú dices que el que tiene más oportunidades, eso va a ser otra Venezuela. Debería renunciar. Y si se queda, también va a ser otra Venezuela. ¿Podría ser más específico? Sí. ¿Quién debería renunciar? Mesa. ¿Carlos Mesa? Sí. ¿Debería decir no voy a participar? Sí. ¿No es más fácil que renuncien los 7 otros? No, los otros. No, porque eso, yo no creo en que la unidad, en que haya un solo candidato va a aglutinar el voto. Yo no creo en eso. O sea, Mesa debería irse y tragarnos 5 años más de Evo Morales. No, pero si No, se va 5, igual, te ya vas a no, pues casar. eso ya es 5, indefinido. 10, o sí. sea. Y si va, ¿y tú crees que va a ganar? ¿Quién? Claro. Y si gana, van a respetar. Mira, Si logra Pero es que la gente va a defender en la calle, va a defender en la la primera calle. vuelta va a ganar. Me están pegando ahí. en la calle va. Mira, la producción me está diciendo, corten, que están hablando mucho ya. Querido Andrés, Mucha nos pelea. vemos en el Gracias. Berito, Mary. Gracias, Mario. Gracias a ustedes por habernos seguido. A Adriana Álvarez en la producción, muchas gracias. Será hasta el próximo domingo. No sé si venimos el próximo domingo, nos va a informar es carnaval, Es no. carnaval, Chao. comadres. Gracias.